gusto saludarlos. Mi nombre es Adely Guarirapa y en esta oportunidad vamos a hablar sobre todo lo referente al metabolismo y la energía. Pero antes vamos a conceptualizar estos dos términos. Entonces tenemos que el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que le permiten a un organismo obtener y utilizar la energía y los compuestos necesarios para su desarrollo. Esto quiere decir que sí, el metabolismo son reacciones bioquímicas que suceden en las células y por ende en un organismo con el objetivo de transformar alimento en energía. Energía que es necesaria para que dicho organismo realice cualquier actividad. Estamos hablando desde movimientos hasta pensamientos si lo ponemos desde un punto de vista psicológico. Entonces, podemos definir energía como esa capacidad de realizar un trabajo o un cambio en la materia. Ahora bien, el metabolismo se divide en dos procesos, catabolismo y anabolismo. Primero hablemos sobre el catabolismo. Este se refiere a un proceso degradativo en donde las moléculas complejas se transforman a moléculas simples al mismo tiempo que se libera energía. Entonces, si se libera energía, el catabolismo trabaja con reacciones exergónicas. También se caracteriza por cumplir reacciones de oxidación, que químicamente se dice que en el proceso va perdiendo electrones. Además, el catabolismo sigue una ruta convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de varios sustratos distintos se van a originar las mismas moléculas sencillas. Por ejemplo, agua, dióxido de carbono, ácido pirúvico, entre otros. Todo lo contrario sucede con el anabolismo. Mientras el catabolismo es un proceso degradativo, el anabolismo es un proceso constructivo en donde las moléculas más simples se transforman en moléculas complejas al mismo tiempo que se requiere de energía. Este ya no libera energía, sino que requiere. Entonces no son reacciones exergónicas, sino reacciones endergónicas. Además de que este cumple con reacciones de reducción, en el cual ya no se pierden los electrones, sino que los acepta. El catabolismo seguía una ruta convergente. El anabolismo sigue una ruta divergente, que a partir de pocos sustratos diferentes se van a originar muchas moléculas complejas. Por ejemplo, lípidos, glucosa, ácidos nucleicos, entre otros. En resumen, podemos decir que el catabolismo cumple un proceso degradativo, exergónico y de oxidación, mientras que el anabolismo cumple un proceso constructivo, endergónico y de reducción. El catabolismo produce energía en forma de ATP. El anabolismo requiere de energía en forma de ATP. El catabolismo sigue una ruta convergente, mientras que el anabolismo sigue una ruta divergente. Esas serían las diferencias entre catabolismo y anabolismo. Entonces, siguiendo con el metabolismo, que se organiza en tres etapas, que según el proceso catabólico irían en este sentido. En la primera etapa, los alimentos como las proteínas, hidratos de carbono y grasas se degradan de sus moléculas más complejas a sus moléculas más simples, como los aminoácidos, azúcares simples y ácidos grasos. Todo esto con el objetivo de cumplir un proceso que se llama glucólisis, que vendría siendo parte de la segunda etapa, en donde ocurre una oxidación del ácido pirúvico para formar acetil-CoA. Acetil-CoA que es necesario para la siguiente etapa o la etapa número 3, en donde se menciona el ciclo de Krebs, que lo trataremos o lo explicaremos más adelante, seguido del transporte de electrones o la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Todo esto con el objetivo de crear las mismas moléculas pequeñas simples, como lo son el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. Cabe destacar que en cada etapa hay formación de ATP, es decir, que hay formación de energía.
Si estuviésemos hablando de un sentido en procesos anabólicos, entonces el sentido iría desde la etapa número 3, seguido de la 2 y culminando en la 1. Ahora que mencionamos el ATP, vamos a explicar de qué se trata. Ok, el ATP. El ATP se puede obtener de 3 formas. Por fotofosforilación, que vendría siendo gracias a los cloroplastos de las células vegetales. Por fosforilación oxidativa, que lo hablaremos más adelante, al igual de la fosforilación unidad-sustrato. Ahora, ¿por qué se llama ATP? Porque su nombre es adenosín trifosfato, gracias a su estructura química en el cual se encuentra una ribosa y una adenina, que juntas forman una adenosina. Por eso su primer nombre, adenosín. Ahora bien, trifosfato. Bueno, esto quiere decir que la adenosina se enlaza a 3 grupos fosfatos. El grupo fosfato alfa, el beta y el gamma. Dato curioso es que en términos de radioactividad, las partículas alfa tienen menor poder de penetración radioactiva a comparación de las partículas beta, y estas tienen menor poder de penetración radioactiva a comparación de las partículas gamma. Bueno, en términos de energía sucede exactamente lo mismo. Es decir, que en el grupo fosfato alfa tiene baja energía a comparación del grupo fosfato beta y este tiene baja energía a comparación del grupo fosfato gamma. Es por eso que al tener los 3 grupos fosfatos se dice que el ATP es energía. Como lo vemos en el siguiente ejemplo, en donde encontramos reacciones catabólicas y anabólicas. Si lo vemos desde abajo, tenemos una molécula de ATP y a su lado tenemos una batería que está recargada. Bueno, el ATP representa la energía que puede ser liberada gracias a un proceso catabólico para formar ADP más un grupo fosfato libre. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos ADP no tenemos esa batería tan recargada, entonces se requiere de energía para volver a formar ATP. Este ejemplo nos define brevemente lo que sería un acoplamiento de reacciones, en donde el producto de la primera reacción va a ser el sustrato de la siguiente reacción y así sucesivamente. Normalmente esto se ve en rutas anfibólicas, las cuales tratan procesos catabólicos y anabólicos. Un ejemplo claro, el ciclo de Krebs. Ok, el ciclo de Krebs, como su nombre lo dice, es una serie cíclica de varias reacciones individuales que son catalizadas por enzimas. Entonces, veamos la primera reacción, en donde ocurre una condensación de oxacelato con el acetil-CoA formado en la oxidación de piruvato, gracias a la enzima citrato sintasa para formar un producto llamado citrato. Este producto pasa a ser el sustrato de la próxima reacción, en donde ocurre una deshidratación y luego una hidratación gracias a la enzima aconitasa para formar isocitrato como producto. Luego el isocitrato pasa por una reacción de oxidación en donde se transforma NAD en NADH y al mismo tiempo que se libera dióxido de carbono. Esto quiere decir que aquí ocurre una descarboxilación gracias a la enzima isocitrato deshidrogenasa para formar un producto llamado alfa-cetoglutarato. Este producto pasa por una reacción de oxidación nuevamente transformando NAD en NADH y liberando dióxido de carbono, gracias a una enzima llamada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para formar un producto llamado succinil-CoA. Este producto va a pasar por una reacción a la cual llamaremos fosforilación unidad-sustrato, que es una de las formas que mencioné anteriormente para obtener ATP. En esta reacción, el guanosin difosfato o el GDP más un fosfato libre se van a transformar en GTP o guanosin trifosfato, que va a ayudar a un ADP obtener un grupo fosfato para formar energía en forma de ATP.
Todo esto gracias a la enzima succinil-CoA sintetasa para formar un producto llamado succinato. Este producto pasa a ser el sustrato de la próxima reacción, que va a ser nuevamente una reacción de oxidación, pero esta vez transformando FAD en FADH2, gracias a la enzima succinato deshidrogenasa para formar un producto llamado fumarato. Este producto va a pasar por una reacción de hidratación gracias a la fumarasa para obtener un producto llamado malato. Y este producto va a pasar por una reacción nuevamente de oxidación para transformar NAD en NADH gracias a la enzima malato deshidrogenasa para llegar nuevamente a la primera reacción en donde está el oxalacetato. Cabe destacar que en el ciclo de Krebs se forman un total de 12 ATP, 3 por cada NAD, y como hay 3 NAD, entonces 3 por 3, 9, llevamos 9 ATP, 2 por cada FAD, entonces como hay un FAD, tenemos 2, 9 más 2, 11, y 1 por fosforilación unida al sustrato que había explicado en la reacción en donde el succinil forma succinato. El ciclo de Krebs está vinculado con la cadena transportadora de electrones gracias a que el ATP formado en el ciclo de Krebs va a pasar por esta cadena, la cual se define como una serie de proteínas y moléculas orgánicas en la membrana inferior de la mitocondria. Y en estas van a transportar electrones por fosforilación oxidativa, que es una de las formas que había mencionado anteriormente para obtener ATP. En la membrana interna se encuentran 4 complejos y posteriormente estaré mencionando y explicando un complejo 5 entre comillas, pero ya explicaré el por qué. Empezaremos con los primeros 4 complejos. El complejo 1, que es llamado NADH deshidrogenasa, por la razón de que el NADH va a liberar 2 electrones para formar NAD, al mismo tiempo que este complejo va a bombear 4 protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Luego a eso, en el complejo 2, llamado succinato deshidrogenasa, el FADH va a liberar 2 electrones más formando FAD, pero en este complejo no hay bombeo de protones. Entonces, los 2 electrones liberados en el complejo 1 y los 2 liberados en el complejo 2 van a ir directo a la ubiquinona, y esta va a ubicar esos electrones, que en total son 4, al complejo 3, que es llamado citocromo reductasa. Este complejo va a bombear 4 protones más desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Los 4 electrones se van a transportar al citocromo C y los va a llevar al complejo 4. Los electrones van a reaccionar con oxígeno para liberar agua. Y posteriormente el complejo 4, que es llamado citocromo oxidasa, va a bombear 2 protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Es decir, que en total se tienen que formar desde el NADH 10 protones en el espacio intermembrana y desde el FADH2 6 protones en el espacio intermembrana. ¿Qué pasa con estos protones? Porque aún no hay formación de ATP. Bueno, es aquí cuando llega lo que había mencionado anteriormente como el complejo 5, el cual vamos a llamar ATP sintasa. Los protones van a pasar por este ATP sintasa, que es como especie de una centrifugadora, y va a liberar 4 protones. Entonces, por cada 4 protones se va a formar un ATP. A este proceso se le llama quimiósmosis. La cadena transportadora de electrones nos sirve mucho para que nos dé un rendimiento de ATP por glucosa, es decir, el total de ATP que nos da desde la etapa número 1 hasta la etapa número 3. En la etapa número 1, que sería la glucólisis situada en el citoplasma, nos da 2 ATP y 2 NADH. Nos habían dicho que por cada NADH hay
3 ATP. Entonces, como son 2 NADH, se forman 6 ATP. ¿Qué pasa? Que en algunas células, para que el NAD pase por la matriz mitocondrial y posteriormente por la cadena transportadora de electrones, este va a tener que pasar por un transporte activo, el cual requiere de energía, y va a hacer que le cueste a cada NAD un ATP. Entonces, el rendimiento ya no vendría siendo de 6 ATP, sino de 4 ATP. En la segunda etapa, que sería la oxidación de piruvato, se va a formar un ADH, que en total serían 3 ATP, pero al pasar por el transporte electrónico, este se va a multiplicar por 2, dándonos un rendimiento de 6 ATP. Y en la última etapa, que sería el ciclo de Krebs, recuerden que habíamos dicho que por cada acetil-CoA nos daba 12 ATP. 1 por el ATP de fosforilación unida al sustrato, 9 por los 3 NAD y 2 por el único FAT. Pasa que estos se van a tener que multiplicar gracias al transporte electrónico por 2. Entonces, un ATP de fosforilación unida al sustrato multiplicada por 2 nos va a dar un rendimiento de 2 ATP. Los 9 de los NAD multiplicado por 2 nos va a dar un total de 18. Y los 2 del FAT multiplicado por 2 nos va a dar un total de 4. En total, el rendimiento de ATP por glucosa sería en un total de 36 o 38 ATP. Ahora hablemos de la energía libre de Gibbs. Esta es simbolizada por delta G y determina si una reacción es espontánea o no a presión y temperatura constante. Entonces, si el delta G es negativo, la reacción es espontánea. Por el contrario, si es positivo, la reacción es no espontánea. Si la reacción es espontánea, va a haber una liberación de energía. Entonces, las reacciones aquí van a ser exergónicas, que son características de los procesos catabólicos. Si el delta G es positivo, es no espontánea, entonces va a requerir de energía. Por lo tanto, es una reacción endergónica, que son características de los procesos anabólicos. La energía libre de Gibbs se formula de la siguiente forma. Delta G es igual al delta H menos T por delta S. Delta H es el cambio de entropía, que si es negativo es que libera calor y que si es positiva absorbe calor. Delta S es el cambio de entropía, que si es positivo el sistema es desordenado y si es negativo el sistema es ordenado. Y la T es temperatura, que a juro debe ser medida en unidades de Kelvin. Esta nos dice que a mayor temperatura, mayor es el impacto de delta S, del cambio de entropía, en relación con el de delta H, que es el cambio de entropía, como nos lo muestra el siguiente cuadro. En primer lugar nos dice que si delta H es negativo y delta S es positivo, entonces la reacción es espontánea a todas las temperaturas, dándonos como resultado que delta G sea negativo. Ahora, si delta S y delta H son positivos, entonces la reacción es espontánea a temperaturas altas. Esto quiere decir que delta S va a tener más impacto que delta H. Todo lo contrario pasa así delta S y delta H son negativos. Las reacciones son espontáneas, pero tienen que ser en bajas temperaturas. Entonces delta S va a tener menos impacto que delta H. Ahora bien, si delta S es negativo y delta H es positivo, entonces las reacciones no son espontáneas a todas las temperaturas. Entonces delta G va a ser positivo. En conclusión, el metabolismo no solamente se refiere o se limita a una serie de reacciones bioquímicas aisladas, sino que estas están interconectadas para cumplir un objetivo en el organismo, que es tener energía. Sin energía, el organismo no puede ni moverse ni realizar cualquier actividad. De allí la importancia del metabolismo. Entonces, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima.